Ok. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra iglesia Aguas Más Profundas. El día de hoy queremos compartir una enseñanza. Vamos a llevar un mensaje de Dios que sea el Espíritu Santo tocando cada uno de los corazones que estamos y van a escuchar este mensaje aquí y en cualquier lugar del mundo, porque su palabra es sí y amén. eh, Conocer y escuchar la voz de Dios. Y acompáñenme a su Biblia, a Juan 10:4. Y mientras que ustedes la buscan y toman nota, yo les voy compartiendo. Y dice, una vez reunió su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Más resumido, conozcan la voz de Dios. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Padre amado de la gloria, te damos gracias por este maravilloso día que nos das. Gracias, Señor, por el calor, por el frío, por la lluvia. Gracias, Señor, por la nieve. Gracias, Señor. No importa en la temporada que nos encontremos, que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea para entregártelo a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo clamamos, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote dentro y afuera de esta sala, de nuestros hogares, Señor, pero sobre todo teniendo esa comprensión, ese entendimiento que te pedimos para vivir tu palabra, Señor. Es el momento previo a la despedida de Jesús, Señor, en que ora por él, en que ora por sus discípulos y que ora por los creyentes, Señor. Es la obra del Espíritu Santo. Señor, hoy queremos leer tu palabra, Señor, y que sea tu palabra el filtro que estemos usando en cada una de las situaciones y circunstancias que estemos atravesando. No sé cuál sea la suya, pero sí creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo, Papito Dios, muévete con poder y con fuego, Señor. Anhelamos de tu presencia, anhelamos de tu poder, anhelamos de tu amor y sobre todo, bautízanos, Espíritu Santo, con tu fuego, Señor. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén y amén. Y para iniciar esta enseñanza, primero que todo, voy a leer la Biblia y es en el mensaje de Juan 16:5 al 16. Mientras ustedes lo anotan o lo buscan, yo les voy leyendo. Juan 16, del 5 al 16. La obra del Espíritu Santo. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre. Y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque nos hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso le dije que el Espíritu tomara de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Amado Señor, gracias, gracias por tu mensaje, Señor, que nos anima, nos llena de gozo, de paz, de alegría en medio
de cada situación. Cuando los pajaritos, las gaviotas y todos se encuentran en medio de una tormenta, todos estos animales para salir de ellas se meten en el centro de la tormenta para salir avantes por el huequito. Es decir, les toca volar más alto. Empiezan desde abajo y van cogiendo más vuelo para salir por el huequito de la tormenta. Dice que, y me causó eso del estudio de las aves, que cuando hay más unión entre ellas para iniciar esas temporadas que vienen de invierno y se unen, logran volar un 75% más de distancia a lo que probablemente pueden llegar. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir, que si nosotros le entregamos todo, todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor, Él nos dará una provisión de una manera sobrenatural. Y para ello debemos conocer la voz de Dios. Yo le pregunto, ¿sabe usted cómo capacitan a los investigadores para reconocer la moneda falsa? ¿O a los cajeros de los bancos? ¿O a los cajeros de un supermercado? ¿O a los cajeros de alguna tienda que manejan recursos financieros? Pues estudiando la moneda, practicando el objeto real. Les ponen fajos de billetes para que cuenten y cuenten y cuenten y cuenten con sus yemas de los dedos el billete real, lo genuino, lo auténtico, para que cuando llegue el billete inusual, defectuoso o falso, pues lo puedan reconocer rápidamente, porque tal vez a simple vista pasa desapercibido, pero al tacto es cuando logramos definir esa diferencia entre lo que hay entre el billete bueno y el billete malo. Hoy, esos billetes falsos se están destacando. ¿Y cuáles son esos billetes falsos para nuestra vida? La mentira del enemigo. Y son esos sentimientos que tenemos, esa altivez, ese orgullo, esa arrogancia, esa prepotencia. A cerrar nuestros oídos, al cerrar nuestros ojos al direccionamiento de Dios. Por eso hoy oramos para que el Señor nos abra los ojos, nos abra los oídos, nos abra el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia y nos dé sabiduría para poder comprender la palabra de Dios y poderla entender significa poderla discernir y aplicarla en nuestra vida. El Señor Todopoderoso nos dio uno de los dones más grandes, que es la capacidad de tomar decisiones. Y esas decisiones son personales, esas decisiones están basadas en lo que conocemos, esas decisiones están basadas en nuestra experiencia y esas decisiones están basadas en la autoridad. Si esas decisiones están basadas en eso, bajo la luz, bajo la lámpara de la palabra, pues vamos bien, vamos muy bien, porque Jesús es el que lleva el timón de nuestra barca. Y ese es el mejor filtro que podemos hacer para mitigar todas las mentiras del enemigo. Para los que acaban de llegar, los pongo en el contexto de la lectura de Juan 16, del 5 al 16, la obra del Espíritu Santo. Y acá queremos tocar diferentes tópicos de nuestra vida, cómo podemos solventar día a día y tener presente la presencia de Dios. La única manera en la que realmente podemos conocer la palabra de Dios es llegando a conocerlo a Él. Y esto es, uno, dedicándole tiempo. Dos, leyendo su palabra. Es decir, sumergiéndonos en la verdad, en lo que Él tiene para decirnos. No sé qué plan de lectura esté llevando el día de hoy usted hoy en la Biblia. Si la lectura en un año, si por libros o el devocional.
La palabra de Dios dice en esos tiempos de enfermedad que tu palabra, con tu palabra me basta para sanar, ¿no? Y esa es la invitación que yo les estoy haciendo el día de hoy a través de esta enseñanza. Y les voy a mencionar, voy a ser muy bibliocéntrico, las experiencias, el conocimiento y la autoridad que nos ha dado el Espíritu Santo frente a las situaciones que hemos atravesado en cada momento y situación. ¿Cómo podemos mitigarla y saber diferenciar si estamos respondiendo o reaccionando a las adversidades de la vida? Como aquellos investigadores que se capacitan de manera diligente en el objeto real. ¿Y cuál es nuestro objeto real? La Biblia. En esto tenemos que enfocarnos. ¿Usted ha estudiado algún manual últimamente? ¿Ha hecho algún curso? ¿Ha leído algunas instrucciones para armar o desarmar algún aparato electrónico, dispositivo o incluso un closet, una mesa, un mueble, etcétera? Hay un manual de instrucciones con sus partes. Y el Señor nos dejó el mejor manual, la mejor carta de amor, el manual de vida. Ahí está todo lo que necesitamos nosotros saber para cómo afrontar esa mentira y llenarnos de la verdad. Rápidamente les voy a mencionar los tópicos y el versículo para poder enfrentar esas mentiras del enemigo y todo lo que estamos viviendo en este momento al día de hoy. No sé si sea la situación la misma suya que la mía, pero para algunos es fácil atravesar ciertas situaciones que tal vez para mí han sido difíciles. O tal vez las situaciones que han sido fáciles para mí, para ustedes sean difíciles. Entonces, al comprender y al entender lo que el Señor nos quiere decir, es que nos vamos a colocar en los zapatos de los otros, a generar esa empatía, a aplicar la palabra de Dios, que como yo quiero que me traten, me gustaría que me trataran a mí. Y aún así no reciba eso, quiero dar lo mejor de mí, porque la vara que puse fue el estándar de Jesucristo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, con la parentela, los amigos y todo lo que nos rodea. Entonces, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10:4. Entreguémosle nuestra ansiedad. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Conquistemos los temores. Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Una enfermedad. Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, a quien le respondió. Segunda de Crónicas 32:24. Crisis financiera. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Jueces 6:6. Pensamientos de fracaso. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Jueces 7:6. Días inusuales, escenarios inusuales, circunstancias inusuales. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 32:2. Respuestas incómodas que te sacan del juego.
con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo y todo lo que encierra los escenarios que hemos hablado acá. Y lo único que veo acá es el título de lo que estamos atravesando. Dios inmediatamente nos está dando el antídoto, que es su palabra. Respuestas incómodas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Segunda de Corintios 12:7. ¿Y qué piensas cuando escuchas o cuando hablan de ti, cuando otros hablan de ti? Como un collar del oro más fino es la sabia reprensión en quien sabe recibirla. Proverbios 35:12. La única manera de poder llevar esos pensamientos, esas voces que escuchamos, esas flechas que escuchamos, esa voz de Dios, tenemos que estar muy atentos a tener nuestros oídos abiertos y una mente concentrada en Cristo. Porque cuando escuchamos todo y todo, es un momento para parar, respirar y actuar. Es el momento de arrepentirnos, de generar una comunión con Dios para que Él restaure todos esos pensamientos que están llegando a nuestra mente y sobre todo cuando vienen del exterior, ¿no? ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Pensamientos de intranquilidad. Aquella misma noche el rey no podía dormir, por lo que mandó que le trajeran el libro en que estaban escritos todos los sucesos importantes de la nación, para que se los leyeran. Esther 6:1. Ahí, Esther es un bello ejemplo, porque sin darse cuenta el rey Asuero, se había dejado engañar para que firmara un edicto, y acá, pues, profundizo un poquito, para la destrucción de los judíos. Pero más tarde el rey no podía dormir a la intranquilidad. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿No puede dormir por la intranquilidad que tiene? Así que ordenó inmediatamente a que sacaran en última instancia el libro de la ley. Y así fue como logró descansar. Es decir, que si usted no logra una paz, un descanso, alabe, adore o lea la palabra del Señor. Y por último, un oyente agresivo. La capacidad y la madurez que tengamos para recibir las cosas de todo lo que hemos dicho se resume en esto realmente. Un oyente agresivo. Los de Berea día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Hechos 17:11. Imagínense, nos están mirando bajo el radar de la lupa. Ve, todo lo que dice es verdad, todo lo que dice lo aplica en su vida y hablarán. Y por eso están los chismes, la camaradería y todo, ¿no? Porque cada uno de los que estamos aquí presentes somos la luz en medio de la oscuridad. Así lo creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos estamos alimentando de la palabra de Dios. En ese tipo de clases de oyentes hay los pasivos, el que toma lo que su pastor dice como verdad sin darle mayor consideración. Por otro lado, un oyente activo procura diligentemente saber lo que Dios tiene que decir y crece mucho más rápido en la fe debido a eso. Los oyentes activos son aquellos cuyas Biblias están abiertas y tienen un cuaderno y un esfero a la mano y están atentos. No quiero decir esto que con lo que nos dice el pastor estemos dudando. No, 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 no. Todo lo contrario. Estamos siendo pasivos escuchando la voz de un pastor, pero podemos ser un oyente activo para sacar nuestro cuaderno, nuestro apunte, y llevar nuestra espada, nuestra Biblia para tomar notas y poder trabajar con lo que el pastor nos está diciendo y confrontarla
con la palabra y pasar a ser activos, ser parte del proceso. Envíame y úsame a mí. Este mensaje que nosotros llevamos es para que lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros, lo confrontemos con la palabra de Dios, porque finalmente nosotros podemos decirles aquí a ustedes, esto es lo que debemos hacer, pero si consultamos la palabra de Dios, Él lo confirmará o le guiará por la senda del camino adecuado bajo la verdad de las Escrituras, bajo esa lámpara, bajo esa espada. Ahora, si nosotros queremos continuar y crecer de una manera espiritual, a la manera de Cristo, y cumplir con la gran encomienda que el Señor nos ha dado el día de hoy de ir a ser discípulos a las naciones y que nos sacó de nuestro país para ir a otra, démosle gracias a Dios. Y si todavía estamos en nuestro país, pues que nos use de una manera sobrenatural. Y aquí viene lo que Dios tiene para que nosotros empecemos a validar esos billetes verdaderos, esa palabra de Dios, cada palabra que hemos dicho, cada título que estamos diciendo, Dios nos está dando el antídoto. Pero aún así debemos reforzar el casco de la salvación, porque por ahí hay más de 65.000 pensamientos que llegan a nuestra cabeza. ¿Cuántos de ellos provienen de nosotros, de la carne, del mundo, de Satanás? ¿Y cuántos provienen de la palabra de Dios para poder actuar como Él quiere que nosotros lo hagamos? Seamos oyentes agresivos, activo o pasivo, depende de la sensibilidad de su corazón. Vámonos con esta. Uno, la verdad en cuanto a usted. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Primera de Corintios 1:30. Dos, comprender la verdad, entenderla, vivirla. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Filipenses 3:10. Lo único que Dios quiere en este momento con usted es que le conozca de una forma profunda. Y la única manera de conocer a ese Dios, a ese libertador, a ese príncipe de paz, es leyendo la palabra de Dios. Tres, la dependencia, los sacrificios que estamos haciendo. ¿Será en cuerpo, alma y espíritu? ¿Le agradan? Pero nos dice la palabra de Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Génesis 22:16 al 17. Abraham decidió obedecer al Señor, confiado en que Dios cumplirá su promesa de proveer a muchos dependientes por medio de Isaac, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De modo que todo lo que usted tenga y todo lo que usted es dependa de Dios. Somos llevados a la fuente, conducidos a la fuente. Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y hoy les digo con ustedes, ahí, desde sus hogares, desde donde quiera que usted en este momento, repita conmigo. Entonces respondí yo, y ahí es donde ustedes responden, heme aquí, envíame a mí.
Entonces respondí yo, y todo el pueblo con alegría dice, heme aquí y envíame a mí. Hazme parte del proceso. Úsame Dios. ¿Cómo le está hablando hoy, quinto? Hoy pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones le escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Jeremías 31, 33 al 34. El Señor anhela con usted una comunicación directa. Es decir, en este momento nosotros estamos ¿Qué en un pasó, mami? punto de quiebre ¿Verdad? en las situaciones que estemos enfrentando, que Dios quiere escuchar nuestro corazón, así como usted le habla a su esposa, a sus hijos, a un amigo, a su padre, a su madre, a su hermano o a su hermana, al pastor. Dios quiere escucharlo a usted. Él está atento a cada una de las cosas que estamos viviendo día a día. Ábrale su corazón, entréguese a Él. 6. Las riquezas de su gloria, esas riquezas inagotables que hay para sus hijos. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Efesios 1:18. O sea, pensamos en una herencia. ¿Qué nos dejarán nuestros padres? ¿O qué le dejaremos nosotros a nuestros hijos? Muchos decimos una casa, la educación, pero hoy yo los invito a que validemos nuevamente qué les queremos dejar a nuestros hijos. Y es sembrada esa palabra de Dios que cuando cayó en un terreno fértil dio fruto. Lo único que pidió Salomón a Dios fue sabiduría. Y eso es lo que yo hoy pido en el nombre de Jesús para cada uno de nosotros, para los padres en cualquier situación que estén, para los hijos y para cada persona, hombre o mujer. Depende de usted pedirle sabiduría a Dios para manejar las situaciones de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos, porque esto finalmente se está viendo reflejado en su conducta. 7. ¿Cómo identificar la voz de Dios? En Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, busquemos a Dios en todo momento, a través de ese devocional, de esa lectura de la Biblia que usted está haciendo. Dios le está hablando. Puede que usted haya leído un capítulo entero, un libro entero de la Biblia, pero ¿qué fue lo que esa palabra le quebrantó, lo animó, lo entusiasmó y lo llenó de paz, de gozo para poder seguir caminando en medio de la tristeza, del duelo, de la enfermedad? ¿Cuál es esa palabra que te ha ayudado? Haga la rema en sus vidas, en nuestras vidas, para poder seguir adelante un día a la vez. 8. Respuestas incómodas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Segunda de Corintios 12:7. Dios siempre está pendiente de sus oraciones y Él siempre se incomoda para mostrarle el camino que debe seguir. Así que estemos alerta a todo lo que está sucediendo en este momento en su vida. Cuando
Espérenme un segundito. Ok, perdón, me perdí aquí en... Sí. Aprenda espiritualmente. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Primera de Juan 2:1. Y como somos esa descendencia espiritual de Dios, Él nos enseña a ser victoriosos en cada situación, en todo aspecto de nuestra vida. Él no nos va a abandonar en ningún momento, en ninguna situación. Y retomo 10. Tómele en serio. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Josué 3:17. Cada vez que nos acercamos a la tierra prometida o acercarnos a la tierra prometida por segunda vez, nos hacen quejarnos o vacilar. Tal vez sea la situación. Estamos próximos a una respuesta, pero lo que sí debemos ser es ser esos oyentes activos, estar listos para obedecer lo que Dios tiene para nosotros, tener en alta estima su palabra y su verdad. Y por último, mis queridos amigos, la paz verdadera, que es Jesucristo. Y ahí no sabemos esas situaciones, ¿no? Lo que vivieron nuestros antepasados, el Antiguo Testamento, que fue un periodo bien confrontador de guerras y todo lo que encierra eso a lo que estamos viviendo el día de hoy. Como dice Gedeón, construyó allí un altar y lo llamó El Señor es la paz. Jueces 6:24. Y en el nuevo, el príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo. Espero que estos tips con esos títulos en letra minúscula sean confrontados y sean expuestos ante la palabra de Dios con la verdad de las Escrituras. Hoy, hoy yo los invito a cada uno de ustedes que si ya lo hizo o que si no lo ha hecho, lo hagamos aquí en unión, en comunión, desde cada uno de nuestros hogares, desde lo más profundo de nuestro corazón. Hoy muchos han puesto su esperanza en sus riquezas, muchos han puesto sus esperanzas en cosas materiales, humanismo, materialismo, etcétera. Hoy yo los invito a que reforcemos el casco de la salvación con esta invitación que les hago para recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y podamos andar y reforzar cada día en nuestro diario vivir, como lo dice Romanos 10:9, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y hacemos esta oración con fe. Hoy, amado Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón y declaro con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que viniste, viviste y llevaste en esa cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor, todas nuestras deudas, que fueron pagadas por ti, Señor, y que al tercer día resucitaste entre los muertos. En el nombre de Jesús te recibimos en nuestra vida. Te amamos y te necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, amigos. Que Dios los bendiga y nos vemos
en 8 días. Bye bye.